Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Al enviudar, se puso a trabajar como taxista para poder mantener a su hijo. Y un día, en el asiento trasero, se sentó una mujer lujosa acompañada por su difunto esposo. Lía miraba atentamente las caras en una foto en la red social. Había estado inmersa en esa página durante varios días y cada vez fluctuaba entre recuperar la esperanza y desechar la idea obsesiva. Intentaba hacer el menor ruido posible, incluso había apagado la televisión, dejando solo una pequeña lámpara encendida sobre la mesa. En la habitación infantil dormía Vicente. A Lía le había costado mucho lograr que su hijo de 6 años se durmiera. Hoy había estado de mal humor todo el día, preguntando cuándo volvería su papá y no quería acostarse sin él. Pasó mucho tiempo mirando por la ventana en pijama, escudriñando la oscuridad del patio. Lía tuvo que entrar varias veces a su cuarto para convencerlo de que se acostara, pero Vicente solo guardaba silencio y miraba tristemente hacia afuera. Finalmente, lo amenazó diciéndole que no lo llevaría al campamento de verano fuera de la ciudad si no obedecía a su mamá. Bajando la cabeza, Vicente finalmente fue a su cama, se acostó y se tapó con la manta. Lía apagó la luz, dejando solo la lamparita azul con forma de un lindo perrito en la pared, y salió cerrando la puerta suavemente. A ella también le resultaba difícil, pero por su hijo debía ser fuerte. Lía, en general, dedicaba todo su tiempo a Vicente. Desde que nació, lo había amado más que a nadie en su vida, pero, a medida que el niño crecía, cada vez se apegaba más a su padre. A veces, Lía incluso sentía celos. Él quería pasear con su papá, ir al parque con él e incluso podía pasar horas sentado al lado cuando su padre veía la televisión. A Vicente siempre le parecía poco el tiempo con su padre y ahora estaba completamente perdido sin entender por qué su papá no regresaba. La puerta se entreabrió. «Vicente, ¿por qué no estás durmiendo?», susurró Lía, girándose hacia el niño. «Mañana te vas al campamento, no puedes quedarte dormido». «Quiero que papá me lleve», respondió él. «Por ahora, eso no es posible. Ya eres grande, debes entender que a veces los adultos tienen que irse para ocuparse de sus asuntos», trató de persuadirlo su madre. «Anda, acuéstate, no me hagas enfadar». «¿Y tú por qué no duermes? ¿Estás esperando a papá?», preguntó Vicente. «No, hijo. Estoy leyendo recetas en internet para preparar algo especial para ti». «¿Y también para papá?». El niño la miró con esperanza. «Claro, también para papá. Es importante dormir bien para crecer grande y fuerte», suspiró Lía. «¿Como mi papá?». «Sí, exactamente. Anda, cariño, yo también me voy a acostar pronto». Vicente se fue arrastrando los pies hacia su cuarto. Lía se quedó pensativa. ¿Cómo iba a decirle la verdad? ¿Cómo transmitirle esa noticia tan terrible de que su padre nunca volvería a estar con ellos? Solo la idea era insoportable, pero Lía no creía que un extraño pudiera encontrar las palabras más adecuadas que una madre, así que no siguió el consejo de su amiga. «Le dije que su papá se fue de viaje por trabajo. Con el tiempo, cuando se acostumbre a que Quintín está lejos, le diré la verdad», confesó a Ofelia. «¿No crees que eso lo empeorará?», preguntó su amiga. «¿Por qué habría de empeorarlo? Vicente ya no es tan pequeño. Se dará cuenta de que le mentiste. ¿Y qué puede ser peor para un niño que la mentira de su madre?», negó con la cabeza Ofelia. «¿Qué puede ser peor?». «La muerte de su padre», respondió firmemente Lía. «¿Te imaginas qué trauma sería para Vicente?». «Sí, claro. Pero cuando entienda que su padre no volverá y que su madre le mentía, se sentirá completamente solo y pensará que ya no puede confiar en ti». Ese día, Lía y Ofelia no llegaron a un acuerdo. La madre de Vicente decidió no contarle, por ahora, que Quintín ya no estaba. Tomó esa decisión porque, en el fondo, ella misma no creía que su esposo había muerto, que había fallecido bajo las ruedas de un camión.
Aquel día, Lía estaba preparando la cena, esperando a que su esposo regresara del trabajo. Le encantaba cocinar, siempre buscaba nuevas recetas en internet para sorprender y alegrar a sus queridos chicos. En esa ocasión, había decidido experimentar preparando un risotto con champiñones. Ya había pelado la cebolla y la había picado en cubitos, había puesto una sartén en la estufa para empezar a sofreírla, cuando Vicente salió corriendo de su habitación. «Mamá, tu teléfono está sonando», dijo el niño, extendiéndole el móvil. Lía tomó el teléfono. Era una llamada de Quintín. «Hola, Quintín, ¿dónde estás? ¿Por qué te estás tardando tanto?», preguntó Lía. «No soy Quintín», escuchó una voz masculina desconocida. «Soy un detective de la policía. Su esposo ha fallecido». Al escuchar esas palabras, Lía dejó caer el teléfono de sus manos y se llevó la mano al pecho. Solo pensaba en una cosa, no desmayarse. «Hola. Hola. ¿Me escucha? ¿Puede venir a hacer el reconocimiento?», se escuchó la voz desconocida desde el teléfono. Lía se dejó caer al suelo y apenas logró decirle a su hijo: «Corre por la tía Ofelia, rápido». El niño corrió hacia la casa de la amiga de su madre, que vivía al lado, y ella llamó a una ambulancia. Una hora después, Lía ya estaba en el hospital. La preparaban para una operación del corazón. Esa noche, Lía se quedó inmersa en la página de un hombre en la red social. Ella no solía ser de las que enviaban solicitudes de amistad a extraños, como hacen muchos. Normalmente, usaba internet para buscar recetas nuevas e interesantes. Un día, Lía vio un video donde un chef profesional preparaba un apetitoso pastel dulce de cerezas y duraznos. La mujer pensó que debía alegrar a su hijo y a su esposo con ese postre. Lía se interesó por el trabajo de ese chef. Resultó que en su página había muchas recetas interesantes y fuera de lo común. Además, explicaba con tanto detalle cómo prepararlas que cualquier novato, sin experiencia en la cocina, podía hacer algo inusual con facilidad. Leyendo lo que el chef escribía sobre sí mismo, Lía notó que tenían muchas cosas en común, incluso el apellido era el mismo. El chef se llamaba Victoriano Gallego. Al principio, Lía se sorprendió, pero luego pensó que ese apellido era bastante común. Seguro que había muchos Gallego en la región. Aún así, decidió seguir al chef para poder encontrar sus recetas cuando lo necesitara y aprovechar los trucos que compartía con sus seguidores. Lía no pudo enterrar a su esposo. Pasó un mes entero en el hospital. Ofelia, que se había hecho cargo del hijo de su amiga, a veces la visitaba y llevaba a Vicente. Lía quería regresar a casa desesperadamente, en el hospital se sentía sola. No tenía con quien compartir su dolor y en casa, como se dice, las paredes ayudan. El día de su alta, se apresuró a regresar, llamó a un taxi y, al llegar al pueblo, fue primero a casa de Ofelia. «Mamá», gritó Vicente corriendo hacia ella. Lía abrazó a su hijo y lo estrechó contra sí. «Tía Ofelia me dijo que papá se fue de viaje por trabajo. ¿Es verdad? ¿Por qué no vuelve?». Lía miró a su amiga, que solo se encogió de hombros, dando a entender que no sabía qué más decirle al niño. No podía asumir la responsabilidad de confesarle a Vicente que su padre ya no estaba vivo. Luego, cuando su hijo se fue a jugar a la habitación y las mujeres se sentaron a tomar café en la cocina, Lía preguntó: «¿Dónde lo enterraron?». El investigador dijo que alguien de sus amigos se llevó el cuerpo. Me dio el nombre, pero no lo recuerdo. Debería haberlo anotado, pero en ese momento no se me ocurrió. Perdóname. No importa. Ya que más da. Llamaré yo misma al investigador. Bueno, ¿y tú cómo estás?, preguntó con cautela Ofelia. Los médicos dijeron que no debo ponerme nerviosa, no debo levantar peso, debo descansar más. Fácil decirlo. ¿Cómo no ponerse nerviosa cuando has perdido a tu amado esposo? ¿Y cómo no esforzarse si tienes que cuidar tu casa,
el huerto, las gallinas y los gansos. Vaya, sí. Pero de todos modos intenta seguir las recomendaciones. Claro. ¿Sabes qué es lo que más quiero ahora? ¿Qué? Estar en mi cocina y cocinar algo. Solo eso me da placer, me calma, ¿sabes? Dijo Lía, removiendo con una cucharita el café en su taza. Pues eso está muy bien. Hazlo, dedícate a eso, asintió su amiga. Cada día Vicente preguntaba cuándo iba a volver su papá. Lía mentía desviando la mirada, pero Vicente parecía sentir que su madre no decía la verdad y se volvía cada vez más insistente con sus preguntas. Se distrajo un poco de esa idea solo cuando se enteró de que pronto iría a un campamento de verano. A Lía le habían asignado una plaza para el futuro primer grado de Vicente. Habrá muchos niños, se lo pasarán bien, le dijo ella a su hijo, anunciándole el próximo viaje. Van a jugar, aprender cosas nuevas, competir. Vicente se puso contento. Desde ese día esperaba con ansias el momento de ir al campamento con los otros niños que llegarían de toda la región. Pero ahora al niño le surgía cada vez más otra pregunta: ¿llegaría papá antes del día de salida al campamento? A Lía le resultaba doloroso responder a las preguntas de su hijo. La noche antes de la salida de Vicente al campamento, Lía revisaba las fotos en la página de Victoriano Gallego. Resultó que vivía bastante cerca, en la ciudad, a solo 30 kilómetros del pueblo donde vivía Lía. Cuanto más veía sus fotos, más sentía atracción por Victoriano. Ella misma no entendía qué había de especial en él, pero algo inexplicable, cercano, dolorosamente familiar, había en su apariencia. Por la mañana, Lía fue despertada por el despertador. Se levantó de un salto de la cama. Había que preparar a Vicente para el campamento y también darle de desayunar bien, porque quién sabe a qué hora llevarían a los niños al comedor. Lía llamó a su hijo para que se levantara y se lavara, mientras ella se dirigía a la cocina, vertía leche en una olla y se disponía a cocinar avena. Vicente, en calzoncillos y camiseta, se acercó a su madre y se sentó en un taburete esperando la comida. «Te lo dije, hay que acostarse temprano a dormir», dijo Lía mirándolo. «Ahora estás aquí todo malhumorado. Anda, come la avena». El niño tomó la cuchara y removió la avena con desgana. Tan pronto como Lía salió de la cocina, él apartó el plato, agarró un bocadillo de salchicha y bebió el jugo. «¿Estás listo?», preguntó la madre, vistiéndose frente al espejo. «Vamos. No nos falta más que llegar tarde». Caminaban rápidamente por la calle. Lía llevaba a su hijo de la mano, pensando en que tenía que encontrar la tumba en la que habían enterrado a su esposo. En la plaza estaban los autobuses. Los niños de todas las provincias cercanas fueron llevados por sus padres para ser organizadamente enviados al campamento de verano. Entre la multitud, Lía notó a Ofelia. Como maestra de escuela, ella y sus colegas estaban ayudando con la organización de la salida. Por fin. Ya pensaba que se habían quedado dormidos o habían cambiado de opinión sobre ir. Entonces, Vicente, ¿listo para las vacaciones? «Listo», respondió el niño. «Vamos, te llevaré al autobús». Ofelia tomó al niño de la mano y le dijo a su amiga: «Pasaré a verte por la tarde». Cuando todos los niños se subieron a los autobuses, Lía le hizo un gesto de despedida a su hijo. De camino a casa, pasó por la comisaría. «Hola, Ventura. Tengo un asunto que tratar contigo», lo saludó Lía. «Pasa, Lía», el hombre le indicó una silla frente a él. «Te escucho». «Oye, Ventura, ¿no podrías llamar al investigador que dio el permiso para recoger el cuerpo de mi Quintín del depósito? Me gustaría saber quién lo recogió, dónde lo enterraron, el número de la tumba». «¿Por qué no iba a poder hacerlo? Vamos a llamar ahora mismo». «Pero no te preocupes. Ventura ya debería haberse jubilado hace tiempo, descansar y ocuparse de su casa, pero nadie quería ocupar su puesto. Así que el hombre seguía sirviendo. Los vecinos lo respetaban.
Nunca se quedaba al margen cuando hacía falta ayudar a alguien. Llamó a la delegación de policía de la ciudad, pero el investigador no estaba allí. «Qué pena», se lamentó Lía. «Le llamaré más tarde». «No te preocupes», la animó Ventura. «Quizás haya salido por algún motivo. Nunca se sabe». Saliendo de la comisaría, Lía se dirigió a casa. Por la mañana no había tenido tiempo de alimentar a las gallinas y a los gansos, y también había que poner orden en el huerto, recoger las bayas, hacer mermelada y ocuparse de los pepinos para encurtir. Después de cambiarse de ropa, abrió su portátil. Lía decidió ver si el famoso chef ofrecía alguna receta especial para mermelada y pepinos encurtidos. Entró en la página de Victoriano Gallego y volvió a quedarse enganchada. El chef hablaba de una manera tan interesante sobre la preparación de diferentes platos que Lía no se pudo despegar de la pantalla. Miraba un video tras otro sin darse cuenta de cómo pasaba el tiempo. «¿Qué haces?», preguntó su amiga, que se acercó a visitarla. «Estoy en internet», sonrió Lía. «¿Qué hay ahí?». La amiga se sentó a su lado. «¿Victoriano Gallego es pariente tuyo?». «Aunque, ¿qué parientes tienes tú?». Ofelia conocía la historia de Lía, aunque se habían conocido de adultas, cuando su futura amiga, junto a Quintín, compró una casa en ese pueblo. Fue entonces cuando se conocieron como vecinas y luego se hicieron muy amigas. Poco a poco, Ofelia supo que Lía había sido criada en una familia adoptiva. La habían sacado del orfanato cuando era muy pequeña. En la familia ya había otros hijos adoptivos. No se sabe bien cuál era la motivación de los padres al adoptar niños, pero no mostraban mucho amor por ellos, especialmente la madre hacia Lía. La niña creció retraída, callada, siempre leyendo o dibujando mientras los otros niños jugaban en el patio. Cuando Lía creció, la empezaron a acostumbrar, como a los otros niños, al trabajo. El padre adoptivo apenas se ocupaba de la educación de los niños, todas las tareas recaían sobre la madre, que los trataba mal. Desde la primavera hasta el otoño, tenían que trabajar en el huerto todo el día, cuidar al ganado, cargar agua, apilar leña. En invierno los echaban a todos a la calle para quitar la nieve del patio y la entrada, y les asignaban tareas dentro de la casa. Los niños debían pelar papas y otros vegetales para que la madre adoptiva pudiera cocinar la comida, limpiar toda la casa y cumplir las órdenes de la mujer. Cuando Lía cumplió 16 años, la madre le hizo un regalo inesperado y extraño. Sacó una carpeta con documentos del cajón y le dijo: «Tú no eres nuestra hija biológica, ¿lo sabes? Aquí están tus documentos. Esto es todo lo que se sabe sobre tu origen. Recuerda, tu madre era una cualquiera que te dejó directamente en el hospital. Y mira los documentos, no era una niña, era una chica mayor de edad. Creo que te tuvo de casualidad. Así que recuerda el dicho, del olmo no salen peras». ¿Sabes lo que eso significa? No, Lía negó con la cabeza. Pues que como es la madre, así es el hijo. No me sorprendería si tú también sigues sus pasos, tienes un hijo y luego lo abandonas, dijo la madre adoptiva. Yo nunca haría eso. No se puede abandonar a los niños. Pues eso mismo te estoy diciendo. Deberías rezar por nosotros, por tu padre y por mí. Nosotros te hemos alimentado, vestido y enseñado, y tú, desagradecida, prefieres estar todo el día con tus libros en vez de ayudar a los demás. Pero yo también ayudo. Intentó justificarse Lía. Ya veo cómo ayudas. Haces todo rápido y mal solo para zafarte y volver a tus libros. En cuanto pudo, Lía se fue de la familia donde nunca se había sentido amada ni feliz. Muy pronto apareció Quintín en su vida. Se casó apresuradamente y se mudó con él a la casa que habían podido comprar. Quintín tenía unas manos de oro. Los primeros años, trabajó con entusiasmo en la casa, pero poco a poco sus intereses cambiaron. Él soñaba con comprarse un coche. No podemos estar sin coche. En autobús no se puede ir a muchos sitios.
Si tuviéramos nuestro propio coche podríamos ir a la ciudad todos los días. Insistía él. Pero ni siquiera tienes el carné, replicaba Lía. Pues vamos a sacarlo los dos juntos. Y luego, cuando tengamos el coche, nos llevaremos el uno al otro de paseo. Se reía Quintín. Lía pensó que él decía todo eso en broma, pero cuando un día descubrió que los ahorros que guardaba en el armario debajo de la ropa de cama habían desaparecido, entendió que Quintín había ido a comprar el coche de sus sueños. Esa misma noche un coche nuevo llegó hasta la entrada de su casa. Lía salió corriendo al encuentro. Mira, aquí está, su esposo acariciaba con amor el capó del coche, nueva, directamente del concesionario. Es bonita, pero pensé que ibas a comprar un coche de segunda mano, dijo Lía desconcertada. Pero uno nuevo cuesta mucho dinero. ¿De dónde sacamos tanto dinero? He usado nuestros ahorros como pago inicial y ahora voy a pagar el préstamo poco a poco. Sí, tendré que dar parte de mi salario, pero es un coche nuevo. Si hubiera comprado uno usado, tendría que estar arreglándolo todo el tiempo. Pero este es nuevo, puedes conducir sin preocuparte. ¿Y el préstamo es a cuántos años? Preguntó Lía mientras su esposo la acomodaba en el asiento delantero. Ah, tonterías, son solo 5 años. La cuota no es muy alta. Ni nos daremos cuenta cuando la hayamos pagado, la tranquilizó Quintín. ¿Quieres dar una vuelta? Vamos. Vicente ya está dormido, respondió alegremente Lía. Quintín, encantado, saltó al asiento del conductor, giró la llave en el encendido y el coche salió a la calle, iluminando el camino de tierra con el brillo de los faros. El esposo de Lía conducía con seguridad, giró por el borde del pueblo y salió al campo. ¡Qué bien! Es un paseo muy agradable, tan suave, dijo Lía emocionada. ¿Qué te decía yo? Es nueva. Quintín abrazó a su esposa y la besó en los labios. Hasta la medianoche se besaron en el coche en medio del campo. Quintín, feliz e inspirado por la compra del automóvil, compartía sus sueños con Lía, juntos hacían planes para el futuro. Entonces, ¿quién es ese victoriano gallego? Preguntó Ofelia, mirando el video que Lía estaba viendo cuando llegó para visitarla. Ah, solo es un chef de un restaurante. Habla de recetas muy interesantes, algunas ya las he preparado varias veces, a Quintín le encantaron. Al decir esto, Lía se detuvo, recordó que ya no estaba. Desde el momento en que su esposo se había ido en circunstancias extrañas, casi misteriosas, Lía convenció a su hijo de que su padre estaba de viaje por trabajo, temiendo traumatizar al niño. Ella misma se había convencido de que su esposo estaba ausente y que pronto, muy pronto, estaría en casa con ellos. Mira, qué hombre tan interesante, dijo Ofelia, asintiendo hacia el chef en la pantalla. Ustedes dos incluso tienen algo en común, además del apellido. Es curioso. ¿Qué exactamente? Los ojos. ¿No has notado que él tiene tus mismos ojos? Venga ya, estás exagerando. Tenemos en común el apellido, pero en nuestra región es bastante común. Mejor vamos a tomar un café. Cuando Lía puso la mesa y se sentó frente a su amiga, Ofelia preguntó: ¿Nunca has querido buscar a tu familia? A tu madre, por ejemplo. En los documentos decía que se llamaba Nati Gallego. Espera. Se levantó de la mesa y salió de la cocina, y al cabo de un minuto regresó con el portátil en la mano. Esto es para que veas y dejes de hacer preguntas tontas, dijo, colocando el portátil frente a Ofelia. Escribimos en el buscador Nati Gallego, y mira, mira. Hay cientos de mujeres, chicas, niñas e incluso ancianas con ese nombre. Y con el mismo apellido. Vaya. Se sorprendió Ofelia al ver cuántos resultados arrojó Internet. Incluso si eliminamos a las que no coinciden por edad, aún quedan varias decenas de mujeres. Sí, tienes razón, no vale la pena, asintió Ofelia, bebiendo un sorbo de café. Por cierto, algunas de ellas son de nuestra región.
Mi madre biológica me dio a luz en la ciudad y me dejó en el hospital. Así que, probablemente, ella sea de aquí, reflexionó Lía. Pero aún así, buscarla no tiene mucho sentido. Quizás ni siquiera me quieran en su vida. Entonces, ¿para qué buscar? No sé. Es solo que ahora que, Ofelia titubeó. ¿Quieres decir que desde que Quintín se fue, me quedé completamente sola? Pues sí. Es triste, y además no es fácil criar a un niño sola. ¿Y cómo te las arreglas con la casa y todo? Dijo Ofelia con simpatía. Me las arreglaré como pueda. Bueno, me voy, Lía. Aún así, hay algo que tienes en común con ese chef, es la mirada, dijo Ofelia mientras se preparaba para marcharse. Lía despidió a su amiga, luego recogió la mesa y se sentó con el portátil. Las palabras de Ofelia no se le salían de la cabeza. Cuando su madre adoptiva le entregó la carpeta que contenía la renuncia escrita por su madre biológica en el hospital, Lía primero pensó en destruirla, tirarla o incluso quemarla, pero al final decidió quedársela. En la nota había solo unas pocas líneas: yo, tal y tal, renuncio a mi hija. Fecha, firma. ¿Qué podían decir esas líneas secas sobre la mujer que tomó esa decisión? ¿Cómo era ella? ¿Una madre con muchos hijos que no podía permitirse criar a uno más? ¿Una joven en una situación difícil? Las palabras en la nota de renuncia no daban ninguna información, salvo que desde el primer día de su vida, Lía no tuvo la oportunidad de crecer en una familia biológica. A la mañana siguiente, Lía estaba alimentando a las aves afuera. Las gallinas corrieron hacia ella al verla con un pequeño recipiente de pienso. Vaya ruido que hacen, como si no las hubiera alimentado en una semana. Les regañaba Lía. Esparció el pienso y estaba a punto de alimentar a los gansos cuando el policía la llamó desde la puerta. Lía, buenos días. Ven aquí. Gritó el hombre. Hola, Ventura. Anda, pasa, ¿por qué te quedas ahí fuera? Lía se acercó a él y abrió la puerta. Voy deprisa al trabajo. Pero vine a decirte algo. Ayer logré comunicarme con tu investigador. Aquí está, le extendió un papel a Lía. Lo enterraron en el cementerio de la ciudad. Aquí está el número de la tumba, pregunta a los empleados y te ayudarán a encontrarla. Gracias, Ventura. ¿Y quién se llevó el cuerpo? ¿Supiste el apellido? Agradeció Lía. No, el investigador dijo que no lo sabía, negó con la cabeza. ¿Cómo es posible? ¿Entregaron el cuerpo y no sabían a quién? Lía levantó las manos en señal de asombro. En nuestro país hay tanto desorden que todo es posible. Ya nada me sorprende, los vecinos roban a los vecinos, los padres golpean a los niños hasta casi matarlos, los hijos encierran a los ancianos en casa sin comida ni agua y les quitan la pensión. Y aquí, el cuerpo. Creo que a tu Quintín le da igual quién se lo llevó del depósito. Tal vez tengas razón. Gracias, Ventura. Lía despidió al policía con la mirada y estaba a punto de entrar a la casa cuando Ofelia la llamó desde el otro lado de la cerca. ¿Qué hacía el policía aquí? Me trajo la nueva dirección de Quintín, dijo Lía con tristeza, agitando el papel. Tengo que ir al cementerio. ¿Vienes conmigo? ¿Ahora mismo? Mejor más cerca del mediodía, respondió Ofelia sorprendida. Así lo acordaron. Lía se puso a hacer las tareas domésticas. Puso la lavadora, recogió los juguetes y las cosas que Vicente había dejado tirados en su habitación. Luego abrió el cajón del escritorio que ella y Quintín habían comprado para Vicente, el futuro alumno de primer grado. Bajo los álbumes, cuadernos y rotuladores, Lía encontró un llavero en forma de unas zapatillas deportivas. Su corazón se detuvo por un momento. Era el llavero de Quintín. Siempre lo llevaba en sus llaves. Lía corrió al patio, abrió el garaje donde estaba su coche. Rebuscó en la guantera, encontró las llaves del coche, pero el llavero no estaba en ellas. ¡Qué raro!
¿Cómo había acabado esa cosa en el escritorio de Vicente? Lía no podía imaginar que Quintín le hubiera dado el llavero, con el que no se había separado durante tantos años, a su hijo. La mujer guardó el llavero en su bolsillo y salió del garaje. Ofelia, con vaqueros y una camiseta ligera, estaba parada en el porche. «Aquí estás. Llevo llamándote», dijo Ofelia al acercarse a Lía. «¿Pasa algo?» Lía tenía una expresión extraña y desconcertada. «No, todo está bien», negó con la cabeza. «Entonces, ¿vamos o no?» «Sí, ahora me preparo y vamos». Lía se puso un pañuelo negro en la cabeza para mantener el luto, se cambió de ropa y ya estaba lista para salir al patio, donde Ofelia la esperaba, cuando de repente se detuvo. Sacó el llavero del bolsillo de su bata de estar en casa, pensó un momento y decidió llevarlo consigo. Sacando el coche del garaje, la mujer fijó el llavero al llavero del coche. «Tengo que preguntarle a Vicente de dónde sacó esta cosa», pensó Lía. Las mujeres se dirigieron hacia la ciudad. En las afueras se encontraba un gran cementerio donde, según el policía, habían enterrado a Quintín. «Oye, ¿crees que realmente podremos encontrar su tumba?», preguntó pensativa Ofelia, mirando la extensión con una gran cantidad de lápidas de granito y mármol. «Intentaremos. Aquí dice el número 10.112. Vamos a buscar», suspiró Lía. «¿Buscar dónde?». «Para recorrer todo el cementerio necesitamos al menos una semana o más», exclamó Ofelia. Estuvieron mucho tiempo deambulando entre las tumbas, fijándose en los montículos relativamente frescos, ya que a Quintín lo habían enterrado solo hacía un mes. Finalmente, cuando perdieron toda esperanza de encontrar la tumba, se sentaron en un banco junto a otro entierro. «Es tan horrible, mi esposo está enterrado en algún lugar y ni siquiera sé dónde llevarle flores», dijo Lía tristemente. «¿Y cuándo piensas decirle a Vicente que su padre ya no está?», preguntó la amiga. «No lo sé, es muy difícil. Me da miedo imaginar lo que le pasará a mi hijo. Tal vez cuando vuelva del campamento, me arme de valor e intente decírselo con cuidado». Lía jugaba nerviosamente con el pañuelo que se había quitado de la cabeza. «Ni se te ocurra hacerlo. Va a ir al primer grado por primera vez y tú le vas a soltar una noticia tan terrible», dijo Ofelia, agarrándole la mano. «Bueno, algún día tendré que decirle. Será peor si lo escucha de otras personas». «Es verdad. Ahora siempre está contigo en casa, pero cuando vaya a la escuela, ¿y si alguien se lo dice sin querer? Mira, allí vienen dos hombres con palas. Parece que son trabajadores del cementerio». Ofelia señaló a los hombres que caminaban por la avenida. «Vamos, preguntemos, quizás nos puedan ayudar». Las mujeres se apresuraron a acercarse a los hombres desconocidos. Ellas les dijeron el número de la tumba y ellos les indicaron la dirección. «Desde la avenida principal, giren a la derecha y vayan hasta el final. Allí están las tumbas más recientes, busquen entre ellas», les aconsejó uno de los hombres. Lía y Ofelia agradecieron a los desconocidos y se dirigieron en la dirección indicada. Media hora después encontraron la tumba de Quintín, un montículo de tierra vacío coronado por una sencilla cruz de madera con una placa. No había flores, ni fotografía, ni nada. Lía se arrodilló, acarició el montículo de tierra y comenzó a llorar. «¿Qué hiciste, Quintín? ¿Cómo vamos a vivir sin ti ahora? ¿Quién va a criar a tu hijo? ¿Cómo pudiste dejarnos solos?». Ofelia, con la cabeza baja, permanecía al lado. Sentía pena por su amiga, pero entendía que no había palabras que sirvieran. Lía necesitaba llorar y pasar por este dolor. De repente, Lía se calmó, se levantó, se secó las lágrimas con el pañuelo y le dijo a Ofelia: «Esta no es su tumba. Vámonos de aquí». «¿Cómo que no es la suya?». Ofelia quedó impactada por las palabras de su amiga, y su expresión facial era de piedra, como si no acabara de llorar por su esposo. «Ahí está la placa.
Dice que aquí está enterrado Quintín. Vámonos. En las paredes también escriben cualquier cosa. Lía se dirigió decidida hacia la avenida. No entiendo nada. ¿Por qué decidiste de repente que no es Quintín? Ofelia intentaba seguir el ritmo de su amiga. No lo sé, pero no es él, respondió Lía con firmeza. ¿Y entonces dónde está enterrado? ¿Y por qué alguien enterraría a una persona bajo un nombre falso? ¿Te has vuelto loca? Basta. Vámonos de aquí. Lía presionó el botón y el sistema de alarma desbloqueó la puerta del coche. Sube. Ofelia, sin entender nada, se sentó en el asiento delantero junto a Lía. Lía, puedo entender que te cueste aceptar que Quintín está enterrado aquí, ya que no lo has visto con tus propios ojos. Pero hay documentos. Lía puso en marcha el coche y salió a la carretera. Ofelia esperaba que su amiga hablara con ella, que al menos dijera algo, le contara lo que sentía, pero Lía permanecía en silencio, sumida en sus pensamientos. Ese día Quintín se fue a trabajar en autobús. Había planeado salir por la noche con algunos amigos en la ciudad y le prometió a Lía que volvería en el autobús de la noche. Normalmente, Quintín siempre llevaba una pequeña bolsa con una correa larga cruzada sobre el hombro. En ella tenía los documentos, el carné de conducir y las llaves del coche, pero ese día no la necesitaba, ya que no tenía intención de conducir. ¿Por qué entonces tomó la bolsa y se llevó el llavero de las llaves? ¿Por qué tomó el carné de conducir si no iba a manejar? ¿Para qué necesitaba las llaves del coche? Al regresar a casa, Lía buscó las llaves por todas partes, pero no las encontró. Sin embargo, estaba el llavero con las pequeñas zapatillas de plástico colgando de una cuerda con un aro metálico. Y de repente apareció en el escritorio de mi hijo. Todo esto es muy extraño, pensó Lía. Fue a la cocina y se preparó un sándwich. Después de comer, se sentó frente a la computadora para intentar distraerse un poco. Entró en la página de Victoriano Gallego para ver qué había nuevo del chef. En el nuevo video, Victoriano cortaba carne hábilmente para preparar un escalope. Lía miraba sin prestar mucha atención a lo que ocurría en la pantalla, observaba a Victoriano, sus manos, su sonrisa y su mirada, y apenas escuchaba lo que él decía. Hace algunos meses él se había convertido en su guía en el mundo de la cocina. Se había entusiasmado con sus recetas y las había seguido para mimar a Quintín y Vicente con platos sabrosos y fuera de lo común. En la familia adoptiva nadie le había enseñado a Lía a cocinar bien, hervir pasta o papas era todo lo que sabía hacer cuando se casó con Quintín. Este nuevo pasatiempo no solo la tranquilizaba, sino que a Lía le gustaba la idea de hacer magia con los ingredientes. Y ahora su esposo ya no estaba, y no había para quien hacer todo eso. La rabia comenzaba a hervir en el interior de Lía, mientras la desesperación la invadía. Incluso pensó en dejar de seguir la página de Victoriano, ¿para qué torturarse? Pero de repente escuchó pasos. ¿Todavía no duermes? Ofelia entró en la habitación. Veo la luz encendida y pensé en pasar. Siéntate. ¿Otra vez viendo a ese cocinero? Es que cocina de maravilla, un verdadero profesional. Solo que ahora ya no me sirve para nada. Vicente no aprecia los platos sofisticados y Quintín ya no está. Y ni siquiera sabemos bien dónde está su tumba. Basta. Su tumba está donde estuvimos hoy. Incluso hay una placa con su nombre. Y Vicente pronto crecerá, y sería genial que lo alimentes bien. Si la cocina te consuela, sigue adelante. Debes llenar de alguna manera el vacío que se ha formado en tu alma. Y si necesitas ayuda para acabar con esos deliciosos platillos, siempre puedes contar conmigo. Diciendo las últimas palabras, Ofelia se rió, intentando animar a su amiga. Esta esbozó una débil sonrisa. Es bueno tenerte a mi lado, dijo Lía simplemente. ¿Qué te digo? Ni te imaginas lo bueno que es para ti tenerme. Respondió Ofelia con alegría, tratando de sacar a su amiga de su estado de ánimo. Y sé lo que necesitas.
dijo con una expresión como si hubiera encontrado un tesoro o se hubiera enterado de una herencia. ¿Qué quieres decir?, preguntó Lía sin entender. Tienes que ir a ver a la abuela Sabina, anunció Ofelia. ¿A la adivina? No digas tonterías, se sorprendió Lía. No es ninguna tontería. La abuela Sabina, aunque viva apartada, ayuda a mucha gente. Mira, por ejemplo, a Linda, la cartera, ella le dijo que su vaca tendría un ternero y no una ternerita. Y a nuestra vecina le predijo que su hijo iría al ejército. Gran predicción. Lo de la vaca de Linda fue solo suerte, y lo de que el hijo de los vecinos iría al ejército, pues eso se sabía por la edad, objetó Lía. No, Lía, ya verás, te contará todo sobre tu destino, afirmó Ofelia con seguridad. ¿Tienes un gallo? Sí, tengo uno, aunque es joven. Perfecto. Mañana al atardecer tomaremos tu gallo e iremos con la abuela Sabina. No voy a ir a ningún lado. De verdad, Ofelia. Eres maestra de escuela y crees en tonterías como estas. Cuando la vida te presiona, llegas a creer en cualquier cosa. Y tú estás presionada. Lo veo cómo sufres. Pues ve a la abuela Sabina y pregúntale sobre todo lo que quieras. Ella te dará respuestas a todas tus preguntas. Lía se quedó pensativa, no creía en adivinaciones, lo consideraba un vestigio de la ignorancia de la gente. Pero también comprendía que, en momentos difíciles, la gente siempre recurría a hechiceras y adivinas. Todo esto se puede explicar desde un punto de vista psicológico, pero cuando ocurre una tragedia, no se busca a psicólogos, sino a personas como la abuela Sabina. Pensando un poco más, decidió, ¿por qué no intentarlo? Quizás, después de visitar a la adivina, se sentiría mejor. Quizás la abuela Sabina le dijera algo que cambiaría la vida de Lía. Está bien. ¿Qué más hace falta? ¿Dinero?, preguntó a Ofelia. No, ella no acepta dinero. Dijo que necesita un gallo, respondió Ofelia. Está bien, ven por la tarde, iremos con tu Sabina, aceptó Lía. Después de que Ofelia se fue, Lía encendió el televisor y decidió ver alguna película antes de dormir. Haciendo zapping, se detuvo en una serie femenina, esas se pueden ver desde la mitad y de todas formas entender todo. Lía extendió el sofá, puso la ropa de cama y se acostó, sintiendo cómo caía en un sueño profundo. Caminaba por el cementerio, sorteando las tumbas. En algún lugar, un cuervo graznó fuerte, amenazante, como si advirtiera que no debía caminar entre las tumbas, que no debía molestar a los que se habían ido al más allá. Pero Lía seguía caminando. La luna iluminaba débilmente los senderos entre las tumbas, los monumentos y las cruces. Se detuvo frente a una, el montículo de tierra estaba cubierto de flores, un lujoso monumento de mármol blanco se erguía sobre la tumba. Gallego victoriano, leyó Lía en la lápida. De repente, las hojas de los árboles comenzaron a susurrar, el viento se levantó, y las flores de la tumba donde estaba Lía volaron en todas direcciones, girando y cayendo sobre la mujer. La lápida crujió ruidosamente, moviéndose de su lugar. Lía sintió un temblor en todo su cuerpo. El terror la paralizó, impidiéndole moverse, escapar de ese terrible momento. De debajo de la lápida desplazada apareció la figura de una persona con una máscara. ¿Viniste? Sabía que vendrías, dijo el hombre con la voz de Quintín. Lía no podía ver su rostro. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué estás aquí?, preguntó Lía, helada de terror. Te estaba esperando. Sabía que vendrías, dijo Quintín. ¿Pero por qué? No podía encontrarte. Así que te esperé aquí. ¿No estás tú bajo esta lápida, Quintín? Lía hizo la pregunta casi en un susurro. Quintín comenzó a reír a carcajadas. Reía y reía. Su risa, que resonaba en el cementerio desierto en la noche,
hizo volar una bandada de cuervos hacia el cielo y Quintín se dio la vuelta y comenzó a alejarse, moviendo los pies lentamente, como si le dolieran. ¿A dónde vas? Espera. Le gritó Lía, pero él solo siguió riendo a carcajadas. Lía intentó correr tras él, pero sus piernas parecían haberse pegado a la tierra del cementerio. Quintín. Espera. No te vayas. Le gritaba Lía. Quintín siguió alejándose. De repente, se volvió y se quitó la máscara. Lía vio con horror que no era su esposo, sino el chef victoriano gallego. «Ayúdame», logró decir con un gemido. Lía despertó empapada en sudor. La pesadilla había hecho que su corazón latiera desbocado. La mujer se frotó la frente para secar el sudor, se levantó y fue a la cocina a servirse un vaso de agua. Afuera, la luna brillaba en el cielo, la misma luna que había visto en el cementerio de su sueño. Durante todo el día siguiente, Lía se sintió vacía, destrozada, todo lo que intentaba hacer se le caía de las manos. Vagaba sin rumbo por la casa y el patio, incluso intentó deshiervar en el huerto, pero no podía quitarse la pesadilla de la cabeza. En algún momento, incluso pensó que debía dejar de ver videos del chef. Abrió su portátil y estaba a punto de dejar de seguir su página para no recibir más notificaciones de nuevas recetas, pero luego cambió de opinión. La mujer tomó el teléfono móvil y llamó a Vicente. «Hola, hijo, ¿cómo estás? ¿Te has acomodado? ¿Todo bien?», preguntó intentando sonar animada. «Bien. Es divertido aquí, hay muchos chicos». «¿Y la comida es buena?», preguntó la madre. «Normal. En la mañana dieron avena y una galleta, y al mediodía, albóndigas, puré, y también hubo jugo». «¿Y cómo dormiste, mi amor? ¿No tenías frío?», preguntó Lía preocupada. «No, todo bien». «Bueno, mamá, ya nos llaman para las competiciones», dijo Vicente con impaciencia. «Tengo que irme, luego te llamo». «Cuídate, cariño. Te quiero mucho». Lía colgó el teléfono, sin poder evitar pensar que su hijo no había preguntado ni una sola vez por su padre. Parece que le ha gustado tanto el campamento que Vicente incluso se ha olvidado de pensar en Quintín, pensó sorprendida. El sol ya se estaba poniendo cuando Ofelia llamó a su amiga desde la puerta. «Lía, ya es hora». Lía cerró la casa y fue al gallinero por el gallo. Lo envolvió en un pañuelo y salió hacia donde la esperaba Ofelia. «¿Estás segura de que deberíamos ir a ver a la abuela Sabina?». Lía todavía dudaba. «Vamos ya. Cuanto antes vayamos, antes sabremos si valía la pena o no», dijo Ofelia. La abuela Sabina vivía en las afueras, junto a una iglesia semiderruida que llevaba más de medio siglo sin funcionar. Atravesando los matorrales salvajes, las amigas llegaron a la casa de la adivina. Ofelia tenía razón, muchos habitantes del pueblo acudían a la anciana, aunque no lo anunciaban. En el mundo moderno se considera que ir a una adivina es lo más ignorante y tonto, pero cuando ocurría algo en la familia, en la vida personal o en el hogar, las mujeres del pueblo iban a Sabina. Se decía que su abuela, que vivió alguna vez en ese lugar, era una auténtica bruja y podía lanzar maldiciones a quien le desagradara. También decían que la abuela Sabina sabía hacer el amarre más fuerte y que más de un hombre del pueblo se había marchitado por un amor impuesto por la anciana. Nadie podía romper su hechizo. Por sus prácticas, el padre de la iglesia local, que entonces todavía funcionaba, predijo muchas veces una muerte dolorosa para la bruja, diciendo que ardería en el infierno y que cientos de demonios la asarían viva en una sartén. Pero a la bruja no le importaban esas amenazas. Nadie sabía con certeza de dónde había venido esa mujer al pueblo, y tampoco a dónde había ido, un día simplemente desapareció. Y la nieta Sabina nunca se molestó en buscarla, decía que su abuela se había ido con los suyos. No aclaraba quiénes eran exactamente, pero todos en el pueblo entendían, se fue a morir con otras brujas como ella.
Al llegar a la casa de la abuela Sabina, Lía y Ofelia miraron el patio con cautela. El sol casi había desaparecido detrás de los altos abetos. «Vamos. No tengas miedo». Ofelia empujó a su amiga hacia adelante. Las mujeres se acercaron a la puerta y tocaron. «Entren». Oyeron la voz de la anciana. Lía empujó la puerta y ésta se abrió. En algún lugar de la habitación ardía una luz tenue. Las mujeres pisaron unas alfombras de tela tejidas a mano y miraron alrededor. «Entren, ¿qué hacen ahí paradas?», oyeron desde dentro de la casa. La abuela Sabina estaba sentada en una silla junto a la ventana. «Ah, nos vio desde la ventana», dedujo Lía. «Hola. Abuela Sabina, le trajimos un gallo». Ofelia fue la primera en hablar, empujando a Lía por el costado para que entregara el gallo. «Déjalo», dijo la anciana señalando la mesa con la mirada. Lía soltó al gallo y se sentó en una silla frente a la anciana. Ofelia ocupó una banqueta junto al marco de la puerta. La abuela Sabina miraba a Lía con interés, como si la estudiara, como si la leyera con la mirada. «Cuéntame, ¿a qué has venido?», dijo finalmente la anciana. «Mi esposo falleció, me quedé sola en el mundo con un hijo pequeño», dijo Lía. «Ni siquiera pude enterrarlo bien, acabé en el hospital. Y ahora mi hijo pregunta dónde está su padre, y no sé cómo explicárselo». Lía hablaba, pero sentía que, de los nervios, estaba diciendo cosas sin sentido. Sin embargo, la abuela Sabina escuchaba con calma, casi con indiferencia, como si no le importara lo que Lía contaba. Lía se calló, y por un momento le pareció que la abuela Sabina se había quedado dormida, que simplemente se había olvidado de cerrar los ojos. Los hombros de la anciana estaban caídos, y sus ojos vacíos miraban a través de Lía. La mujer se volvió hacia Ofelia, quien solo se llevó un dedo a los labios, indicándole que se mantuviera en silencio. Solo pasaron unos minutos, pero a Lía le pareció que el tiempo se había detenido, cuando de repente la anciana se estremeció y miró a Lía con una mirada llena de sentido. «Estuve allí ahora», dijo, asintiendo con la cabeza hacia algún lugar. «No está allí, no lo encontré. Y al niño, no le digas nada». «¿Para qué mentirle al niño? ¿Usted cree que mi esposo está vivo?», preguntó Lía emocionada. «No estás pensando en lo importante. Entre los muertos no está, y los vivos caminan contigo en la misma tierra. Búscalo tú misma». «Gracias». Por el silencio de la abuela Sabina, Lía comprendió que ya había dicho todo lo que podía y que era momento de irse. Junto con Ofelia, se dirigió hacia la salida, pero la anciana las llamó. «Espera». Lía se volvió e hizo unos pasos hacia la anciana. «Dijiste que te quedaste sola en el mundo», dijo la abuela Sabina. «Sí», respondió Lía, casi sin aliento. «Eso no es cierto. Tus parientes no saben de ti, pero a través de ellos conocerás todo sobre tu esposo», la anciana negó con la cabeza. «¿Parientes? ¿Sabe quiénes son y dónde están?», preguntó Lía cada vez más nerviosa. «Nunca los he visto. Mi madre me dejó en el hospital justo después de nacer». «Lo sé. Pero ellos no lo saben. Esa mujer nunca habló de su secreto con nadie, excepto con su hermana. Si la hermana muere, el secreto que solo conocen ellas dos será enterrado con ella. ¿Dónde los puedo encontrar, abuela Sabina? ¿Puede decirme?». Lía cruzó las manos sobre el pecho, suplicándole a la anciana que le contara todo lo que sabía, buscando alguna pista, cualquier información sobre su origen, sobre su familia de sangre. «Lo sabrás tú misma. Están cerca, en tu casa. Alguien muy cercano ahora está contigo cada día». «Eso no puede ser, abuela Sabina. Vivo sola con mi hijo. En mi casa solo viene mi amiga Ofelia», exclamó Lía. «He dicho todo lo que tenía que decir, ahora debes irte». La anciana se dio la vuelta y miró por la ventana, detrás de la cual ya estaba completamente oscuro. Lía salió de la casa. Ofelia la esperaba en el patio.
qué rara es esta abuela Sabina. Ha dicho tantas cosas y ahora entiendo aún menos, le contó Lía a su amiga. Vamos a casa. Diga lo que diga, quiero irme lo antes posible, le dijo Ofelia tirando de su brazo. Las mujeres se apresuraron a salir rápidamente de la casa de la adivina. Durante todo el camino de regreso guardaron silencio. Ambas tenían un sentimiento espeluznante en su alma, como si hubieran tocado algo misterioso, incomprensible, inexplicable. ¿Tienes algo de beber?, preguntó Ofelia a Lía cuando llegaron a su casa. No podré dormir si no bebo un poco. Creo que tengo algo de tequila. Lía encendió la luz en todas las habitaciones e incluso en el vestíbulo, luego pulsó el interruptor para encender la luz del farol en el patio. Solo una buena iluminación le daba una sensación de claridad, de seguridad, de que ningún fantasma o sombra de un desconocido saldría de la oscuridad. Abrió el armario, sacó 2 vasos y una botella de licor fuerte ya empezada. Esa botella llevaba mucho tiempo esperando su momento. Las mujeres bebieron sin acompañar con nada, se quedaron en silencio mirándose la una a la otra y de repente Lía dijo: ¿Sabes? Sirve otra. Sí, después de estas visitas una podría acabar bebiendo en exceso, asintió Ofelia mientras llenaba los vasos con el líquido transparente. Parece una anciana común, pero emana algo oscuro, algo frío. Lía compartió sus impresiones. De acuerdo. ¿Y qué te dijo cuando te llamó de vuelta? Ofelia estaba impaciente por saber de qué habían hablado la adivina y Lía en privado. Va, una sarta de tonterías. Imagínate, dijo que no estoy sola y que vivo con alguien muy cercano. Dijo que ahora él está siempre a mi lado. ¿Y no dijo quién es? Ofelia tomó un trozo de queso del plato y se lo metió en la boca. No, solo dijo que era alguien de la familia. También dijo que tengo familia y que, si los encuentro, aprenderé algo sobre mi esposo. Sobre algún secreto que conoce la hermana de mi madre biológica y que podría llevárselo a la tumba. Ofelia se quedó pensativa. Un poco embriagada, comenzó a imaginar cosas. No, la abuela Sabina no mentiría. Si dijo que tienes familia, entonces hay que buscarla. Tal vez sean de nuestro pueblo. ¿Por qué no? Naciste en la ciudad. Las mujeres van a dar a luz allí desde distintos lugares. Sería una coincidencia muy extraña, dijo Lía sin creer demasiado. De todas formas, intentemos hacer algo. Trae el portátil, sugirió Ofelia. Lía fue de mala gana a la habitación y regresó con el portátil en la mano. Lo colocó sobre la mesa y se conectó a internet. Lo más sencillo es buscar por apellido, porque sabemos que cuando naciste eras gallego. Vamos, escríbelo. Lía lo hizo, introdujo su apellido en el buscador de la red social. El sistema mostró muchas personas. Bien, limitemos la búsqueda a nuestra región, para reducir el número de personas, indicó Ofelia. Mira, aquí incluso hay gente de otras ciudades. Esas personas difícilmente pueden ser tus parientes y también deberíamos limitar la edad. Digamos, entre 35 y 45 años. Bueno, ahora es un poco más fácil. Solo hay 10 personas. Mira, entre ellos está tú, el chef, dijo Ofelia señalando la pantalla. Escríbele. La abuela Sabina dijo que tu pariente siempre está en tu casa. Esa es la pista. Todos los días ves los videos que él graba. Vamos, escríbele. Lía pensó un poco, luego decidió que no habría nada malo en escribirle a Victoriano. Después de todo, otras seguidoras también le escribían. ¿Qué le escribo?, preguntó a Ofelia. A ver. Hola. Creo que eres mi hermano. Me gustaría hablar contigo. Mi nombre es Lía. ¿Escribir eso así, sin más?, preguntó Lía sorprendida. Cuanto más simple, mejor, respondió su amiga con un aire filosófico. ¿Lo escribiste? Envía el mensaje.
Lía pulsó la tecla y el mensaje salió al ciberespacio buscando a su destinatario. Las mujeres esperaban, mirando la pantalla. Durante un rato no pasó nada, luego la computadora emitió un sonido. ¿Qué dice?, preguntó Ofelia. Me ha bloqueado, dijo Lía, decepcionada. ¿Para qué le escribí eso? Ahora ya no podré ver sus videorecetas. Ofelia reaccionó de manera completamente diferente. ¡Qué imbécil! Podría al menos haber hablado contigo y averiguar por qué pensabas que eran parientes. No le escribiste sin motivo, exclamó Ofelia indignada. Parece que sí fue sin motivo. Está bien, todo esto es una tontería, Ofelia. He vivido tantos años sin saber nada de mi familia y viviré tantos más. Ya es tarde. Es hora de dormir. Las amigas se despidieron y Ofelia se fue a casa. Lía recogió rápidamente la mesa y estaba a punto de irse a la cama cuando el portátil emitió un sonido de nuevo. La mujer se acercó, secándose las manos con una toalla. Era Victoriano Gallego. Le había enviado un mensaje: si usted es una estafadora, le pido que deje de enviarme mensajes, porque puedo denunciarlo a la policía, escribió Victoriano. Lía leyó las líneas varias veces y decidió continuar la conversación. No soy una estafadora. Me llamo Lía, al nacer me dieron el apellido Gallego. Mi madre me dejó en el hospital después de darme a luz. Solo quiero encontrar a mi familia, le respondió. Poco después, Victoriano envió otro mensaje. Lía ya no tenía sueño y se sentó en la cocina frente al portátil. No puede ser mi pariente. Mi madre nunca dejó a ningún hijo en el hospital. Mi hermana y yo somos los únicos hijos de ella, escribió el chef. Lía pensó que no esperaba otra cosa de Victoriano, pero de todos modos respondió. Lo único que sé sobre mi madre es su nombre. Se llamaba Nati Gallego. El hombre no contestó. Después de un rato, ya no estaba en línea. Suspirando, Lía fue a acostarse y apagó la luz en la cocina. Estuvo dando vueltas en la cama mucho tiempo, sin poder conciliar el sueño. A veces caía en un sopor, veía a la abuela Sabina, al gallo, y a Victoriano Gallego riendo mientras sostenía una sartén y un ave desplumada. Por la mañana, Lía se despertó completamente exhausta, sin haber descansado bien. Se quedó un rato en la cama, decidiendo que hoy no se levantaría temprano, pero diversos pensamientos no le dejaban estar en paz. Se levantó, se lavó la cara y estaba a punto de desayunar cuando sonó el móvil. Era un número desconocido. ¿Lía?, dijo una voz desconocida al otro lado. Sí, soy yo, respondió Lía. Su esposo tenía un crédito pendiente que utilizó para comprar un automóvil. Actualmente, la obligación de saldar el préstamo ha pasado a usted. Ahora mismo tiene un pequeño retraso. Es necesario pagar la deuda lo antes posible, de lo contrario, el banco iniciará acciones legales. Un momento. Mi esposo ya pagó el préstamo por adelantado. Interrumpió Lía al hombre. Se equivoca o tiene información incorrecta. En los últimos 6 meses no ha habido pagos del crédito. Le recomiendo encarecidamente que pague la deuda y haga los pagos actuales lo antes posible. El empleado del banco se despidió y colgó. Lía, con el teléfono en la mano, se dejó caer en el sofá. La noticia la golpeó como si le hubieran dado un mazazo en la cabeza. La mujer ya lo estaba pasando mal, lo que la salvaba eran la pequeña finca y el huerto. Lía y su hijo no pasaban hambre, pero los ahorros que habían guardado para emergencias ya se estaban agotando. Y ahora, además, esta noticia, resulta que su esposo no pagó el préstamo del coche que estaba en el garaje. Pero si Quintín tenía problemas económicos, ¿por qué no se lo dijo a Lía? De acuerdo, tengo que ir al banco y aclararlo todo, pensó Lía. Preparó café y, por costumbre, abrió el portátil y vio un mensaje de Victoriano Gallego: a nuestra hermana y a nuestra madre también las llamaban Nati. Es una coincidencia muy extraña.
Si tiene la posibilidad, podemos vernos, había escrito Victoriano. El corazón de Lía comenzó a latir con fuerza. El chef le estaba proponiendo una reunión, el mismo chef cuyos platos admiraba profundamente. Su gurú, su maestro. Aunque no tuviera ningún parentesco, debía reunirse con él. Dígame cuándo y dónde, iré a cualquier hora, respondió Lía al mensaje de Victoriano. Después del desayuno, Lía se ocupó de la finca, alimentó a las gallinas y a los gansos, y luego se dirigió al huerto para deshiervar. No podía dejar de pensar en el hecho de que el banco le estaba exigiendo dinero. Lía siempre había confiado en Quintín para todo, creyendo que él era el cabeza de familia, el hombre de la casa, el esposo y el padre, por lo que se encargaba de todas las cuestiones financieras. Así había sido desde el primer día de su vida juntos. Quintín pensaba que la mujer debía ocuparse de la casa y de los hijos, y por eso nunca la empujó a buscar trabajo. De hecho, tenía grandes planes. Con el tiempo quería criar ganado, pero mientras Vicente era pequeño, Lía no tenía tiempo suficiente, por lo que decidieron juntos volver a ese tema cuando su hijo comenzara la escuela. Y ahora, dentro de un mes, Vicente sería un alumno de primer grado y Quintín ya no estaba. Y aunque Lía no había visto el cuerpo de su esposo, suponía que en la policía no emitían documentos sin razón y que en la sencilla cruz de madera en la tumba figuraba el apellido de Quintín. Solo ahora la mujer comprendía que durante los años de vida con su esposo había dejado que la situación se saliera de control, confiando completamente todos los asuntos al cabeza de familia. Ahora tenía que resolverlo todo ella sola. ¿Estaba preparada para ello? ¿Podría criar bien a Vicente sola, sin ayuda, sin tener un hombro fuerte a su lado? Y Vicente, él estaba muy apegado a su padre. ¿Y si la noticia de que su papá ya no estaba lo rompía por dentro? Pensamientos pesados no dejaban en paz a Lía durante todo el día. Ella se dedicaba a las tareas de la finca en piloto automático, casi sin prestar atención a lo que hacía. Por la tarde, recogió medio cubo de frambuesas y decidió hacer mermelada. Colocó una gran cacerola de cobre en la estufa, echó las bayas y las cubrió con azúcar. La mermelada de frambuesa ya empezaba a hervir cuando el portátil de Lía emitió una señal. Ella miró la pantalla, era un mensaje de Victoriano. Restaurante, La Gaviota. Pregunte por mí y saldré, escribió el chef. Perfecto. Mañana por la mañana iré a la ciudad, resolveré lo del crédito y luego me acercaré al restaurante donde trabaja Victoriano, pensó Lía. Al acostarse, pensó en las palabras de la abuela Sabina, quien insistía en que alguien cercano a Lía estaba muy cerca. Las palabras de la adivina sonaban increíbles, pero la gente no acudiría a ella sin razón. Si las profecías de la anciana fueran puras mentiras o el delirio de una vieja chiflada, los habitantes del pueblo no irían a verla. ¿Y si Lía encontraba pronto a sus parientes? Sería maravilloso. Nadie debería estar solo. Además, uno debe conocer sus raíces para entender quién es y por qué ha venido a este mundo. Al día siguiente, Lía sacó el coche del garaje y se dirigió a la ciudad. Solo 15 minutos por la carretera, y ya estaba en la avenida con mucho tráfico. Sabía dónde estaba el restaurante La Gaviota, era el mejor lugar de la ciudad. Fue precisamente en una mesa de ese restaurante donde Quintín le pidió matrimonio. Al ver el rótulo llamativo con la imagen de un pájaro con las alas extendidas, Lía disminuyó la velocidad, pero no se detuvo, decidiendo que primero debía ir al banco. En la institución de crédito la trataron bastante fríamente. Para el empleado del banco, ella era una deudora, una de esas personas que piden dinero prestado y luego no lo devuelven, acumulando intereses. Al final de la conversación, Lía recibió un papel con el cálculo de los pagos. Al ver cuánto tendría que pagar cada mes, se horrorizó, la mujer solo recibía una pequeña ayuda para Vicente. Ni siquiera había podido tramitar la pensión de viudedad, así que apenas tenía recursos económicos. Decidió que la única salida era pedir prestado dinero a Ofelia por un tiempo y se dirigió al restaurante donde trabajaba Victoriano.
En ese momento, había poca gente en el lugar, casi todas las mesas estaban vacías, era un día de semana y todos los potenciales clientes del restaurante aún estaban en el trabajo. Quisiera ver al chef victoriano gallego, dijo Lía a la joven recepcionista. Tengo una cita con él. Le ofrecieron sentarse y esperar. Cuando Victoriano salió de algún lugar del fondo del salón del restaurante, Lía se quedó paralizada. Un hombre alto, muy atractivo, con una barba recortada con esmero, se dirigía hacia ella. Vestía una chaqueta de chef blanca. En persona, era aún más interesante que en los videos que publicaba regularmente en internet. ¿Usted es Lía?, preguntó al llegar a la mesa donde ella estaba sentada. Sí, Victoriano, lo reconocí. Soy su seguidora, dijo Lía atropelladamente. El hombre frunció el ceño, pensando que se trataba de otra fanática en busca de un encuentro con el que había inventado una historia sobre un niño abandonado en el hospital. La miró detenidamente, tratando de encontrar algún parecido. Lía se quedó en silencio, confundida. En el camino a la ciudad había pensado cómo se desarrollaría su conversación con Victoriano, pero ahora todas las palabras se le habían escapado de la cabeza. El hombre se sentó frente a ella. Entonces, ¿qué querías contarme?, preguntó. Verá, me dejaron en el hospital justo después de nacer. Nunca vi a mi madre y no sé si tengo hermanos o hermanas. ¿Y por qué decidió empezar su búsqueda conmigo?, preguntó el chef. ¿Solo porque tenemos el mismo apellido? No, no solo por eso, respondió Lía y se detuvo de inmediato. ¿Debía contarle sobre la abuela Sabina? Victoriano podría pensar que estaba loca. Ya de por sí él la miraba con desconfianza. En fin, pensé que debía empezar la búsqueda por algún lado. Además, mi esposo murió y me quedé sola con un hijo. ¿Está buscando parientes para recibir alguna ayuda o apoyo económico?, preguntó Victoriano sin rodeos, sin ser demasiado amigable. No es eso en absoluto. Tengo una casa, una finca, Lía negó con la cabeza, confundida. Simplemente quiero saber que no estoy sola. Además, me gustaría entender por qué mi madre hizo lo que hizo. Victoriano notó las lágrimas en los ojos de esta joven simpática y pensó que probablemente no lo tenía fácil. No disponía de mucho tiempo, pero decidió conocer más detalles de Lía para descartar de inmediato cualquier posibilidad de parentesco entre ellos. Resulta que cuando naciste, yo tendría unos 6 años. Lía, entiende, no podría no haberme dado cuenta de que mi madre estaba embarazada. Mi hermana tenía 2 años en ese momento. Ella, claro, no entendía nada, pero yo lo habría entendido. ¿Hermana?, se sorprendió Lía. Sí, éramos 2, mi hermana Oria y yo. Ella es 4 años menor que yo. ¿Y tus padres? ¿Cómo eran?, preguntó Lía. De lo más normales, cariñosos, siempre cuidando de nosotros. Mi padre, eso sí, a menudo estaba fuera por trabajo, pero cuando volvía, siempre nos traía regalos y pasaba mucho tiempo conmigo y con mi hermana, explicó Victoriano, evocando su infancia. Nunca oí hablar de otros hijos, aparte de nosotros 2. Lía se quedó pensativa. Resulta que todo había sido en vano. La loca de la abuela Sabina había dicho tonterías, y Lía le creyó. ¿Y el hecho de que tu madre tuviera el mismo nombre que mi madre biológica? ¿También crees que es una coincidencia? La mujer se aferraba a la última posibilidad de encontrar algo en común entre ella y el hombre que tenía frente a ella. Es posible. Tanto el nombre Nati como nuestro apellido son muy comunes, respondió Victoriano con una sonrisa triste. Veía lo decepcionada y desconcertada que estaba Lía y entendía lo incómodo que debía ser para ella en ese momento. Victoriano intentaba ser delicado. Otro tal vez ya la habría mandado muy lejos, llamándola estafadora o incluso peor, pero a él ni se le pasó por la mente hacer algo así. Observaba a aquella mujer,
vestida de manera modesta y con apenas maquillaje, y de repente se dio cuenta de que su madre, cuando era joven, se veía igual. Nati nunca llevaba ropa llamativa ni usaba mucho maquillaje, como mucho máscara de pestañas y un poco de lápiz labial. «Perdón por haberle molestado», dijo Lía mientras se levantaba de la mesa. «No pasa nada, lo entiendo». «Le deseo suerte en su búsqueda», respondió Victoriano, sonriendo. «Gracias». Lía salió del restaurante sintiendo que estaba a punto de llorar. La ahogaban la frustración y el sentimiento de decepción. Además, se sentía como una completa idiota por haber creído a la vieja loca. De camino a casa, decidió que no iba a seguir buscando a nadie. Necesitaba resolver el problema con el banco, esa era la prioridad. Cuando Lía paró junto a la entrada del garaje, vio a Ofelia, que volvía a casa del supermercado. «Hola, amiga. ¿A dónde fuiste?», le preguntó alegremente, cambiando la pesada bolsa de un brazo al otro. «A la ciudad». «Oye, Ofelia, ¿tienes dinero?», preguntó Lía, para sorpresa de su amiga. «Bueno, algo tengo». «¿Cuánto necesitas?», dijo Ofelia encogiéndose de hombros. Lía sacó los documentos que le habían dado en el banco y le contó a Ofelia sobre las deudas. Ella se quedó muy sorprendida. Era raro que Quintín, que había estado pagando sus cuentas puntualmente durante todo ese tiempo, de repente hubiera dejado de pagar las cuotas del préstamo. «Bueno, lo que tenga te lo daré, claro. Pero tienes que pensar en cómo seguir adelante. Ahora, mientras Vicente está en el campamento, es sencillo, no necesitas mucho estando sola, pero después él regresará y habrá que alimentarlo, vestirlo». «¿Y qué sugieres?», preguntó Lía. «Busca un trabajo. No se puede vivir sin dinero, y no tienes a nadie que te ayude», le aconsejó Ofelia. «¿Un trabajo? ¿Dónde?». «No sé hacer nada. Desde que me casé con Quintín no he trabajado ni un solo día. Pensé que siempre sería así. Pero el destino, como ves, ha decidido otra cosa», observó Ofelia. «¿Quién me contratará sin experiencia?». Lía se deprimió aún más. «Y aquí en el pueblo, a lo sumo podría trabajar limpiando los suelos de la escuela». «Fácil de decir. Ahí todo está ocupado. Trabajo en el pueblo, ya sabes, no hay», constató Ofelia. «Hay que pensar qué hacer contigo, amiga». Con eso, se despidieron. Ofelia prometió traerle dinero a Lía de sus ahorros. Con un pesado nudo en el corazón, Lía entró en la casa. Qué vacía se sentía sin Vicente y Quintín. El silencio era abrumador, envolviéndola y llenándola de tristeza. Para intentar darle algo de vida a la casa, Lía encendió la televisión. Al cabo de una hora, llegó Ofelia. Puso el dinero sobre la mesa. «Toma, no tengo más», dijo mientras se sentaba al lado de Lía. «Gracias, de verdad. ¿Qué haría sin ti?». «Ofelia, ¿crees que debería vender el coche? Está casi nuevo, sacaría buen dinero, podría pagar el resto del crédito y los intereses». «No creo que sea una buena opción», negó con la cabeza su amiga. «¿Por qué no? Taparás tus agujeros por un tiempo, ¿y después qué? Necesitas encontrar una forma de ganar dinero. Vender el coche es fácil, pero no recuperarás lo que ya has pagado por él. Además, tener un coche facilita mucho la vida en el campo», reflexionó Ofelia. «Vender el coche debería ser el último recurso». «Tienes razón, además es un recuerdo de Quintín. Vicente adoraba salir a pasear con él y Quintín soñaba con enseñarle a conducir cuando creciera. Pero, ¿dónde encontrar trabajo?». Lía se ponía más triste con cada minuto que pasaba. Sentía que estaba atrapada en un callejón sin salida. La salida del laberinto de problemas apareció inesperadamente. En la pantalla del televisor, un anuncio decía que una compañía contrataba a cualquiera que quisiera trabajar en el servicio de taxi.
Al principio, Lía negó con la cabeza desesperadamente, diciendo que era peligroso, que llevar a personas desconocidas era arriesgado, que no conocía la ciudad lo suficientemente bien como para encontrar las direcciones rápidamente. Pero Ofelia, como siempre, tenía argumentos convincentes. No pasa nada. ¿Y qué? ¿Qué haré si un hombre desconocido se sube al coche? Lía ya se imaginaba una escena aterradora. Déjate de tonterías. Ahora la mayoría de los clientes de taxi son personas que necesitan llegar rápido de un punto A a un punto B. Son personas que se apresuran al trabajo, madres con niños que llegan tarde al jardín de niños o a la escuela, jubiladas que no pueden llegar al centro de salud en transporte público. No pasa nada. Me perderé en la ciudad. No conozco las direcciones. Tendría que comprar un mapa y buscar la calle y la casa. Lía seguía intentando convencer a su amiga de que ese trabajo no era para ella. ¡Qué anticuada eres, Lía! ¿Un mapa? Ahora todo está en el teléfono. Descargas un GPS y sigues la flecha en el mapa. Piénsalo, al menos tendrías ingresos todos los días. No, tengo que buscar otra cosa. Ser taxista es ridículo, protestó Lía. Oh, hablando de gallinas. Cuando se acabe la comida y no tengas dinero para comprar más, tus gallinas y gansos no encontrarán tan gracioso eso de ser taxista. Bueno, me voy, pero piénsalo. Ofelia se preparó para irse. Lía la acompañó hasta la puerta del jardín, volvió a casa y abrió el portátil. Trabajo de taxista, escribió en el buscador y la red generosamente le mostró mucha información. Pasó el resto de la tarde en el ordenador, estudiando las características y requisitos del trabajo. Para cuando llegó la hora de acostarse, Lía ya estaba decidida a intentarlo. Los pensamientos sobre la mujer con los ojos tristes, como los de su madre, no salían de la mente de Victoriano. Entre sus seguidores, encontró a Lía y se quedó observando su rostro, tratando de encontrar alguna similitud con él, con su hermana, con su madre. A veces le parecía que Lía se parecía a ellos en la forma de los labios, la nariz, los ojos, que tenía el mismo cabello rizado que su madre, pero luego pensaba que en este vasto planeta hay muchas personas que se parecen, y que incluso existen dobles reales, por lo que no tenía sentido sorprenderse por esas coincidencias. Una tarde, pasó a ver a su hermana. Se veían poco, ambos estaban siempre ocupados. Victoriano trabajaba en el restaurante y llevaba su propio blog de cocina en internet. Oria se dedicaba al comercio, tenía varias boutiques de ropa de moda. La joven vivía en una gran casa que había heredado de sus padres. Para ese entonces, Victoriano ya tenía su propio apartamento y no le importó en absoluto que su hermana menor se quedara a vivir donde siempre había vivido. Un año antes, Oria tuvo que acoger a la hermana de su madre. La tía se enfermó y no podía quedarse sola, así que Oria le ofreció su ayuda, llevándola a vivir con ella. A cambio, la tía Ida le permitió vender su apartamento e invertir el dinero en su negocio. ¿Qué viento te trajo por aquí?, bromeó Oria mientras dejaba entrar a su hermano. El viento de la buena suerte, hermanita, el viento de la buena suerte, rió Victoriano, dándole un beso en la mejilla. ¿Al menos me darás una taza de té? Pasa. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Oria tenía la sensación de que su hermano no había venido sin motivo. ¿No ha pasado nada malo? No, nada, no te preocupes. Aunque tengo que hablar contigo. ¿Dónde está la tía? En el jardín. Últimamente pasa mucho tiempo ahí, respondió Oria, mirando por la ventana para asegurarse de que la tía Ida estaba bien. Entonces, dime, ¿qué te trae de vuelta a la casa familiar? Victoriano dejó una cajita con pastelitos que había traído del restaurante sobre la mesa y se sentó en uno de los taburetes altos de la barra. Oria sirvió el té y se sentó frente a él. Mis favoritos, dijo mientras abría la caja y olía el aroma de los pastelitos. ¿Cómo me encantan? ¿Recuerdas cuando íbamos con los padres a aquella pequeña cafetería?
Mamá siempre nos compraba estos. Sí, mamá adoraba comer bien y cocinaba de maravilla, asintió Victoriano. Tu talento culinario no viene de Dios, viene de mamá, rió su hermana. Dime, ¿alguna vez se te ocurrió pensar que no éramos dos, sino tres? Preguntó de repente Victoriano. ¿Cómo que éramos? ¿Qué quieres decir? Preguntó Oria, sin entender. Quiero decir que nuestros padres tuvieron otro hijo. ¿Te volviste loco o qué? Rió la mujer mientras mordía un pastelito. ¿De dónde sacaste esa idea? Victoriano removía el azúcar en su taza de té, pensativo, sin saber cómo contarle a su hermana sobre la extraña reunión con Lía. De repente, desde algún lugar profundo de la casa, se escuchó una tos. ¿No estás sola? ¿Quién es? Preguntó Victoriano, sorprendido. Es un conocido que está de visita, no le prestes atención, respondió Oria de manera ambigua. Hace unos días me escribió una mujer, y luego nos encontramos. Me dijo que podría ser nuestra hermana, a quien nuestra madre dejó en el hospital justo después de nacer, contó Victoriano con calma, mirando a su hermana. Su madre también se llamaba Nati Gallego. Así decía en los papeles del abandono. Anda ya. ¿Es que no ves la televisión? Hay tantos estafadores ahora que están dispuestos a engañar a cualquiera, y tú le creíste a una desconocida. ¿Y si dejamos abierta esa posibilidad? Hipotéticamente, digo. ¿Por qué no? Tal vez mamá no quiso tener a ese bebé por alguna razón. Tal vez ya era tarde para un aborto y decidió abandonarlo en el hospital. Quizás el bebé tenía algún problema de salud. Victoriano trataba de razonar. No, no creo que mamá fuera capaz de algo así. ¿No recuerdas lo amable y compasiva que era, cómo nos cuidaba y nos quería? Oria no quería aceptar lo que su hermano le estaba diciendo. Mamá amaba a los niños, jamás habría abandonado a uno de los suyos, un bebé que llevó en su vientre. Aunque hubiera estado enfermo o hubiera sido prematuro, o lo que fuera. No lo sé. Esta Lía no sale de mi cabeza. Racionalmente sé que no es posible, pero en mi corazón siento por ella un calor extraño, dijo Victoriano pensativo. ¿Se parece a nuestros padres? Preguntó Oria, sorprendida. Más bien a mamá. Hay cierto parecido. Te la mostraré, mírala por ti misma, asintió Victoriano. Sacó su teléfono del bolsillo de la chaqueta y buscó una foto de Lía en las redes sociales. Le pasó el teléfono a su hermana. Oria miraba la imagen en la pantalla con una expresión escéptica. El cabello rubio y rizado, los ojos que parecían grises o verde claro, la nariz recta con una ligera joroba, el hoyuelo en el mentón, los labios delgados, todo igual que su madre. Pero millones de personas podrían tener esos mismos rasgos. ¿Qué opinas? Preguntó finalmente Victoriano. No lo sé. ¿Cuántos años tiene? Preguntó Oria. Lía es 3 años menor que yo, tiene un hijo y hace poco perdió a su esposo, respondió el hombre. Pobre mujer. Y aún así, creo que te tomas demasiado en serio su historia de buscar a su familia. Escucha, si todo es como ella dice, entonces al año siguiente de que la dejaran en el hospital, nací yo. Sí, parece que sí. ¿Cómo te imaginas eso? Mamá te tuvo, te crió, luego quedó embarazada, dio a luz a una niña, la dejó en el hospital, y después volvió a quedar embarazada y me tuvo a mí, a la cual crió con amor y ni se le pasó por la mente abandonarme. ¿Qué? Mamá escogía a los niños como si estuviera en el supermercado. Este lo quiero, pero este, mejor no lo tomo. Es absurdo. Lo entiendo. Y también sé que habría notado si mamá tenía la barriga. Yo ya estaba a punto de ir al primer grado en ese momento. Tú aún eras una bebé, pero yo no recuerdo que mamá tuviera barriga. Recuerdo cuando estaba embarazada de ti, pero, tal vez. ¿Tal vez qué? Preguntó Oria, mirándolo atentamente. Tal vez estoy confundido, y en realidad estaba embarazada de Lía,
no de ti. Los recuerdos de la infancia son muy selectivos, algunas cosas permanecen y otras se bloquean. Alguien tosió nuevamente en el fondo de la casa. Victoriano se dio cuenta de que había alguien de visita en la casa de su hermana y parecía que ella no quería presentarlos, pero pronto lo olvidó. En ese momento, lo que más le preocupaba era Lía. Cuanto más razonaba en voz alta con su hermana, más quería llegar al fondo del asunto. Victoriano, esta conversación me parece inútil. No sé qué te has imaginado, pero solo sé una cosa, mamá no podía haber abandonado a un hijo en el hospital. Y papá tampoco se lo habría permitido. No tuvo tiempo de terminar la frase cuando apareció en el umbral la tía, que había salido al jardín y ahora regresaba. Había escuchado la conversación de sus sobrinos. Tu padre no sabía nada. Ya pensaba llevarme este secreto de tu madre a la tumba, dijo secamente la anciana. Quedaban 2 semanas para que Vicente volviera del campamento de verano. Lía se había conseguido un trabajo de conductora de taxi y ahora pasaba casi todo el tiempo al volante, desde la mañana hasta la noche. Resultó que trabajar como taxista no era tan difícil como parecía, simplemente al principio era poco habitual. Para sorpresa de Lía, los clientes solían ser personas amables y educadas. No trabajaba de noche, así que evitaba a los borrachos y groseros, y el dinero que ganaba con cada turno le venía muy bien. Al cabo de pocos días, Lía se sintió más segura y no dejaba de pensar en la suerte que tenía de tener una amiga como Ofelia. Ese mismo día, Lía ya estaba pensando en terminar su turno y regresar a casa cuando recibió una nueva solicitud en su teléfono. La mujer rápidamente ingresó la dirección indicada en el navegador y la flecha la guió por la avenida hasta una zona residencial. Lía llegó a la casa del cliente puntualmente. La mujer miró los hermosos portones de hierro forjado, pero nadie salía. Entonces, Lía presionó el botón para llamar al cliente. Sí, ya salimos, escuchó una voz femenina. Poco después, una pareja salió de la casa, una mujer con un bonito vestido y tacones, el cabello rubio perfectamente peinado, y un hombre con ella. Ella lo llevaba del brazo. El acompañante estaba encorvado, parecía que le costaba caminar. Ambos se acercaron lentamente al coche. Lía ya había puesto en marcha el motor. Se sentaron en el asiento trasero. Disculpe por el retraso. Pagaré lo que haga falta, dijo amablemente la mujer. Mira, va con un hombre y ella es quien paga el taxi, pensó Lía. ¿A dónde vamos?, preguntó Lía a la cliente. Al hospital, al edificio del dispensario psiquiátrico. Lía miró sorprendida a la cliente a través del espejo retrovisor, tan atractiva, elegante, muy guapa. Parecía que debería ir a un restaurante caro, como el de Victoriano Gallego, pero se dirigía al psiquiátrico. Lía desvió la mirada hacia su acompañante, un hombre barbudo miraba distraídamente por la ventana. Lía pisó el acelerador y comenzó a avanzar por la calle, pero de repente volvió a mirar al hombre en el asiento trasero y frenó bruscamente. ¿Está loca? Podría matarnos, gritó la cliente, pero Lía no la escuchaba. Saltó del coche y abrió la puerta trasera. Agachándose, miró detenidamente el rostro del hombre que estaba sentado en su coche. Estaba cubierto de barba, pero Lía no podía no reconocerlo. ¿Quintín?, dijo casi desmayándose. ¿Eres tú? El hombre la miraba con una mirada vacía, como si viera algo por primera vez, algo desconocido, ajeno. Ante los ojos de Lía apareció el montículo de tierra en el cementerio, la sencilla cruz de madera y la placa con el nombre Quintín. Señora, ¿qué se cree que está haciendo? La cliente, que había salido del coche, sacudía a Lía por los hombros. Es Quintín, dijo Lía en voz baja, mirándola. Es mi esposo, el que murió. Lía sintió un dolor intenso en el pecho, le costaba respirar, todo se volvió borroso. Cuando despertó, estaba en una habitación espaciosa, en un sofá, con una almohada pequeña bajo la cabeza.
A su lado, en una mesita, había un vaso de agua y algunas medicinas. Recordó todo lo que le había pasado, la cliente, Quintín con el rostro cubierto de barba, su mirada vacía. Lía intentó sentarse en el sofá, pero la cabeza aún le daba vueltas. ¿Se ha despertado? Quédese un rato más, no se levante, oyó una voz femenina y cuidadosa. Frente a ella estaba la elegante mujer que había llamado al taxi frente a la casa de los portones de hierro forjado. Me llamo Oria, se presentó la mujer. Soy Lía. Se sintió mal. ¿Quiere agua? Oria le ofreció a Lía un vaso con agua fresca. ¿Dónde? ¿Dónde está Quintín? ¿Dónde está él? Preguntó Lía. ¿Reconoció al hombre que estaba conmigo en el coche? Oria la miró atentamente. Dijo que era su esposo. Lía se incorporó, necesitaba ver a su esposo, tenía que preguntarle todo, entender qué estaba pasando. Sí, es mi esposo. Me dijeron que había muerto. Incluso fui a su tumba. Lía rompió a llorar, recordando cómo lamentaba no haber podido despedirse de su marido, no haber podido enterrarlo como es debido. Si realmente es su esposo, me alegra mucho, dijo Oria sonriendo. ¿Pero por qué está con usted? ¿Quién es usted? Lía no entendía nada, así que quería obtener respuestas a todas sus preguntas lo antes posible. Ya le dije, me llamo Oria. Soy la dueña de esta casa. ¿Y por qué Quintín vive con usted? ¿Cómo terminó aquí y por qué no regresa a casa? Oria se levantó y se acercó a la ventana. En el jardín, en un banco, estaba sentada la tía Ida. Todo lo sucedido en los últimos tiempos había conmovido a toda la familia. Primero apareció un hombre desconocido, luego la tía contó a Victoriano y a Oria el secreto de su madre. Verá, Lía, encontré a su esposo en las afueras de nuestro barrio, en la orilla del lago, en el bosque. Estaba medio tumbado en el agua, había sido golpeado brutalmente. Tal vez lo asaltaron, tal vez lo robaron. No tenía documentos. Lo llevé a casa y llamé a una ambulancia. Los médicos sugirieron hospitalizarlo, pero sé cómo es estar en nuestros hospitales, así que decidí dejarlo aquí. Tengo suficientes recursos para contratar un médico privado y tratar a alguien en casa en lugar de en el hospital. Lo cuidé hasta que se recuperó. Solo que no recuerda nada. ¿Cómo que no recuerda? Preguntó Lía, atónita. Oria se apartó de la ventana y se sentó a su lado. Ni su nombre, ni dónde vive, ni los nombres de sus seres queridos. Nada de nada. Es terrible, susurró Lía. Afortunadamente, su salud física se ha recuperado por completo. El médico le recetó medicamentos muy buenos y la enfermera que contraté al principio siguió todas las recomendaciones, le puso los sueros y las inyecciones a tiempo. Una vez que se recuperó, incluso empezó a ayudarnos a mi tía y a mí en la casa. Siempre quería ir al jardín, cavar, aflojar la tierra. Oria sonrió a Lía. Parece que su esposo es una persona muy trabajadora. Así es. ¿Y no me recuerda para nada? ¿No me reconoce? La idea de haber encontrado a Quintín, pero que él no supiera que era su esposa y que tenían un hijo en común, le dolía a Lía. Yo también quiero mucho que recupere la memoria, por eso contacté a un buen psicoterapeuta. De hecho, íbamos a verlo cuando pedimos el taxi. ¿Por la noche? Lía se sorprendió. Sí, esa fue mi condición. Ver a los pacientes con problemas mentales que se tratan en ese hospital no es algo agradable. Por eso íbamos por las noches, cuando los pacientes ya están en sus habitaciones, para que su esposo no se encontrara con ellos, explicó Oria. ¿Y qué le dijo su psicoterapeuta? El doctor dijo que después de varias sesiones de hipnosis, su esposo recordó que tenía una esposa, recordó a su hijo Vicente, dijo que tenía una casa y un coche, pero no podía decir dónde vivía exactamente, contó Oria. ¿Y por qué no lo denunció como desaparecido? Se sorprendió Lía. De hecho, eso es lo que planeaba hacer en estos días.
Me pareció más importante cuidar la salud de su esposo. ¿Puedo verlo?, preguntó Lía. Claro. Vamos, asintió Oria. Se dirigió hacia la puerta de la habitación y Lía la siguió. De repente, sonó el timbre. Perdone, abriré la puerta. Debe ser mi hermano. Lo llamé por si acaso. Lía se quedó de pie en el pasillo, observando cómo la dueña de la casa abría la puerta, dejando entrar a su hermano. ¿Qué ha pasado aquí? No entendí nada por teléfono. ¿Qué hombre? ¿Qué taxista? Se interrumpió al ver a Lía. ¿Usted? Oria, ¿cómo encontraste a Lía? Victoriano miró a su hermana. ¿A qué Lía? Es la taxista de la que te hablé. Se desmayó cuando vio a Quintín. Y luego resultó ser su esposa. No entiendo nada. Victoriano sacudió la cabeza, como intentando recuperar el sentido y empezar a razonar lógicamente. Vamos, ambas a la sala, cuéntenme todo desde el principio. Al ver a Victoriano, Lía de repente se sintió más tranquila. Las mujeres se sentaron de nuevo en el sofá donde habían estado conversando hacía un minuto, mientras que Victoriano se acomodó frente a ellas en un gran sillón de cuero profundo. Ese día, cuando Victoriano llegó a la casa de Oria para contarle sobre la extraña mujer Lía que estaba buscando a sus familiares, la tía, que escuchaba la conversación por casualidad, decidió revelar el secreto de la madre a su sobrino y sobrina. Tu padre no sabía nada, dijo la anciana con sequedad al entrar en la cocina, donde Oria y Victoriano estaban tomando té con pastelitos. Pensé que me llevaría el secreto de tu madre a la tumba. Tía, ¿de qué estás hablando? ¿Qué secreto? Se sorprendió Oria. Siéntense cómodamente, prepárense para escuchar hasta el final, dijo la anciana y se acomodó en una silla. En su juventud, Nati era una chica muy hermosa, de pecho generoso y sonrisa encantadora. Los chicos la seguían en manada, pero ella no miraba a nadie, solo amaba a Vito. A él también le gustaba Nati. Un día la invitó a salir. Yo le decía a Nati que no confiara en Vito, era muy guapo y no dejaba pasar ni una falda. Pero ella no quería escucharme, contaba la tía Ida a Victoriano y Oria. Vito le hizo perder la cabeza a la joven de tal manera que se olvidó de todo, estaba fuera de sí de felicidad, y luego él desapareció sin dejar rastro. Se decía que Vito se había ido a otra ciudad y se había casado con la hija de un empresario. Nati lloraba todo el día sobre su almohada, no quería salir de casa, no se daba cuenta de nada a su alrededor, sumida en su dolor. Le decía, ¿por quién estás llorando? Era evidente que Vito era un mujeriego, como tantos otros. Y no fue solo tu madre a la que engañó ese canalla. Hubo otras chicas también, continuó tía Ida. Como hermana mayor, intenté consolarla, aunque me enfurecía Vito hasta el punto de pensar que, si alguna vez lo veía, le rasgaría la cara. Y lo vi, pero no tuve la oportunidad de abofetearle las mejillas. Ese día, Ida estaba lavando la ropa en el patio, Victoriano jugaba con sus cochecitos cerca y Nati sacudía las alfombras fuera de la verja. De repente, dejó caer las alfombras de sus manos. Vito se acercaba a la chica, el mismo Vito que ella había amado tanto en su momento. Tu padre estaba de viaje de trabajo, yo ayudaba a mi hermana con las tareas de la casa. Ellos hablaron de algo, y Vito, ese maldito guapo, se fue. Nati estuvo fuera de sí todo el día, y cuando oscureció, lo único que escuché fue el chirrido de la verja. Nati había ido corriendo a una cita con Vito. Pero mamá ya estaba casada entonces, exclamó Oria sorprendida. Sí, lo estaba. Y Victoriano ya había nacido, tenía 5 años. Pero parece que ese amor por Vito seguía en su corazón. Sin embargo, Nati no volvió a verlo. Como dice la canción, con el amanecer, su tren se lo llevó. ¿Y luego qué pasó, tía?, preguntó Victoriano. Luego se enteró de que estaba embarazada. ¿Cuántas lágrimas hubo? Pero ya era tarde, el tiempo para abortar había pasado.
Entonces le dije a mi hermana, ten al bebé, déjalo en el hospital, nadie se enterará. Tu padre estaba de viaje de trabajo. ¿Y nadie notó la barriga de mamá? Se sorprendió Gloria. ¿Cómo iban a notarlo? Ella ya era robusta, algo rellenita. Algunos notaron que había ganado peso, pero ella lo tomaba a broma, diciendo que su esposo ganaba bien, y por eso comían hasta hartarse, sonrió la tía Ida. Cuando llegó el momento de dar a luz, el mismo día escribió la renuncia. Pero hasta el día de hoy no entiendo por qué le dio el apellido de tu padre a la niña. Quizás era por ley, si el apellido de la madre era ese en el pasaporte, también debía ser el de la hija. Cuando volvió, prometí que ni tu padre, ni tú, Victoriano, Oria, que entonces aún no habías nacido, ni nadie más, sabría nunca nada de esto. Luego tu padre regresó del viaje de trabajo. Pasó un tiempo y Nati se enteró de que estaba embarazada de Oria. Todo volvió a la normalidad. Pero yo nunca olvidé a esa pequeña que tu madre dejó. 5 años después intenté encontrarla, quería adoptarla, pensé que aunque no estuviera con su madre, al menos estaría con su tía y no crecería en un orfanato. Pero no la encontré. Victoriano y Oria escuchaban atentamente, en silencio, conmocionados por lo que oían. Nunca en la vida habrían imaginado que su madre pudiera haberle sido infiel a su padre, que pudiera haber tenido un hijo de otro hombre y haber abandonado al bebé recién nacido en el hospital. ¿Cómo había vivido con esa carga toda su vida? ¿Cómo podía dormir, comer, ocuparse de sus asuntos, criar a su hijo y a su hija, sabiendo que en algún lugar vivía su niña? Lo único que les pido es que no juzguen a su madre. Nunca les habría contado esto si no hubiera escuchado lo que dijo Victoriano, continuó la tía Ida tras una larga pausa. Solo te diré una cosa, sobrino, si esa mujer está buscando a sus familiares, ayúdala a descubrirlo todo, resuélvelo. Mi corazón me dice que este encuentro no ha sido casual. Y luego ocurrió el increíble encuentro en la casa de Oria. La taxista Lía reconoció en el hombre que había cuidado a su marido Quintín. Las dos mujeres y el hombre estaban sentados en silencio en la sala de estar. Oria estaba conmocionada, pensando que Lía podía ser su hermana mayor. Y Victoriano pensaba en cómo actuar a partir de ahora. ¿Sabe, Lía? Estuve pensando en usted toda la semana. Intenté escribirle varias veces, pero todavía estaba impresionado por lo que contó mi tía. Creo que debería hacerse una prueba de parentesco, dijo el hombre con firmeza. Estoy totalmente de acuerdo, Lía lo miró a los ojos. La mujer estaba de acuerdo en que había que comprobar todo, pero ahora le preocupaban más los pensamientos sobre Quintín. Quería asegurarse por sí misma de que él realmente no la recordaba, que había olvidado todo lo que sucedió antes de ese terrible momento cuando ocurrió la tragedia. 2 semanas después, Lía, de muy buen humor, estaba ocupada en la cocina. Miró por la ventana y vio a Quintín partiendo leña en el patio, mientras la tía Ida estaba sentada frente a él en un banco, conversando con Ofelia, la amiga de Lía. Hoy su hijo Vicente debía regresar del campamento infantil. Lía lo extrañaba mucho y quería que este día fuera el más alegre y feliz, así que había decidido hacer unos pasteles que tanto le gustaban a su pequeño. La memoria de Quintín estaba regresando poco a poco, las sesiones con el psicoterapeuta al que Oria había acudido no habían sido en vano. Cuando Lía llevó a Quintín a casa, al principio él miraba todo a su alrededor con sorpresa, pero luego comenzó a hacerle preguntas a su esposa. ¿Me gustaba conducir? ¿Quería construir otra casa en el futuro? ¿O es que de verdad me encantaba tu Porsche? Lía le respondía alegremente a sus preguntas, le encantaban los cambios en el estado de su esposo. También tenía muchas esperanzas de que ahora su familia creciera. Oria y Victoriano eran amables con Lía, aunque un poco cautelosos, pero la tía Ida no tenía ninguna duda de que había encontrado a su sobrina. A los pocos días, expresó su deseo de ir a visitar a Lía, y la mujer con gusto la llevó al pueblo. Ofelia, corre a buscar a Vicente. Tengo los pasteles en el horno. Gritó Lía por la ventana.
Ofelia y Quintín se fueron a la plaza y media hora después regresaron con Vicente. Estaba sentado en los hombros de su padre. Mamá. Mamá. Papá ha vuelto. Vicente agitaba la mano hacia su madre, quien se asomó por la ventana. Te lo dije, que él iba a volver pronto, sonrió ella. En el patio, Quintín colocó una gran mesa, Ofelia la cubrió con un mantel y puso los platos y los aperitivos. ¿Pero dónde se habrán metido? Ya deberíamos estar sentados a la mesa. No se espera a uno entre 7. Refunfuñaba la tía Ida, abrazando a Vicente. En la casa de Quintín y Lía había alboroto, pero qué felices estaban todos los presentes y qué alegría sentían. Solo la tía seguía refunfuñando, reprendiendo a los parientes que llegaban tarde a la mesa festiva. Conozco una costumbre, si alguien llega tarde, hay que sentarse a la mesa y llenar las copas, dijo Ofelia con una sonrisa. No nos dará tiempo de beber cuando los invitados ya estén en la puerta. Así lo decidieron, se sentaron a la mesa, pero no habían tenido tiempo ni de llenar las copas cuando Victoriano y Oria entraron por la puerta. El hombre llevaba un enorme ramo de flores y Oria traía una hermosa mochila escolar azul para el futuro primerizo. Por fin. Refunfuñó la tía, tratando de ocultar una sonrisa de alegría. Cuando los invitados se sentaron a la mesa, Victoriano decidió pronunciar el primer brindis. Nada en la vida sucede porque sí. Alguien allá arriba decide por nosotros las pruebas que debemos pasar. Lo que nos ha sucedido en los últimos meses ha sido una prueba difícil, pero hoy tengo en mis manos el resultado, dijo mostrando un sobre. Seré sincero, aún no lo he abierto. Pero ahora estoy seguro, aunque Lía y yo no seamos parientes, no dejaremos de estar en contacto. Estoy de acuerdo, Lía, añadió Oria apoyando a su hermano. Te has vuelto muy cercana para mí, y Victoriano tiene razón, nada en la vida sucede por casualidad. Ya lee lo que dice ahí y deja de hablar tanto. Refunfuñó la tía Ida, ella también estaba ansiosa por saber si Lía era en verdad su sobrina. Victoriano abrió el sobre, leyó las palabras durante unos segundos y luego le entregó la hoja con el resultado de la prueba a Lía. Más parientes imposible, dijo él alegremente. Todos los presentes en la mesa se apresuraron a abrazarse. Las lágrimas de felicidad corrían por las mejillas de Lía. Ahora tenía una gran familia, su esposo estaba con ella, su hijo era feliz y también había encontrado a su tía, a quien ya se había encariñado. Amigos, exclamó Victoriano en voz alta. Lía y yo tenemos otra sorpresa para ustedes. Me da miedo pensar lo que se les ocurrió, se rió Ofelia. Victoriano salió por un momento y volvió con una computadora portátil. Encendió el ordenador y giró la pantalla para que todos pudieran verla. ¿Todos saben que tengo mi propio blog de cocina? Claro que sí, gritaron los invitados. Pues atención. Les presento el primer episodio de mi nuevo blog, mejor dicho, de nuestro proyecto conjunto con Lía. Victoriano presionó un botón y un video apareció en la pantalla. En la imagen estaban Victoriano y Lía. Amigos, conozcan a mi sous chef, la maestra en todo y apasionada de la cocina, Lía Gallego. Lo que Lía y Victoriano preparaban en la cocina ya no importaba a los presentes, lo importante era que estaban todos juntos y que lo peor ya había quedado atrás. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.